El cáncer es considerado un conjunto de enfermedades y tiene un gran impacto en mortalidad mundialmente. En México el cáncer es la tercer causa de muerte y en particular el cáncer de próstata es la tercer causa de mortalidad por tumores malignos. Aproximadamente 1 de cada 7 hombres será diagnosticado con esta enfermedad. Por eso es tan importante investigar este tipo de cáncer. Hola a todos, soy Giovanna Carrasco y los invito a acompañarme para que conozcan un poco más sobre mí y sobre mi trabajo. Soy egresada de la licenciatura en Tecnología de la UNAM, maestra en Ciencias de Medicina Molecular y actual estudiante de segundo año de doctorado en Medicina de la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Dentro de la universidad, además de mis actividades diarias de investigación, cumplo con algunos papeles en sociedades, al ser la secretaria de la Sociedad Latinoamericana y la oficial de Inclusión y Comunicaciones de la Sociedad de Posgraduados de Medicina. En mis ratos libres formo parte de un club de lectura y me gusta viajar y ver películas. Desde los inicios de mi licenciatura, realicé varios proyectos en el área biológica y encontré un tema que me atrajo bastante: investigación en cáncer. El cáncer es la proliferación anormal de células que tiene una ventaja competitiva al poder manipular su entorno y la función de otras células a su beneficio al saber la información esencial y el comportamiento de una célula normal. Cuando el cáncer progresa, las células cancerígenas pueden invadir el torrente sanguíneo y migrar a distintas regiones del cuerpo. A este proceso se le conoce como metástasis. Debido a esto, los tratamientos actuales contra el cáncer se basan en el uso de químicos que buscan atacar a células que se están reproduciendo constantemente y con mucha rapidez. Sin embargo, también afectan a las células sanas que cumplen con sus funciones y que se multiplican continuamente. Esto es lo que causa los efectos secundarios en el cuerpo. El reto en esta área es encontrar un tratamiento adecuado que mejore la calidad de vida de los pacientes y que al mismo tiempo evite afectar las funciones normales del cuerpo. Mi proyecto de investigación consiste en generar un tratamiento enfocado en reducir la inflamación crónica en cáncer de próstata. La inflamación crónica en cualquier cáncer es un proceso fisiológico que propicia la generación de tumores y que mantiene el ambiente en el que las células cancerígenas viven. El objetivo general del proyecto es reducir las capacidades que tienen las células cancerígenas para funcionar como lo hacen normalmente y generar una respuesta del sistema inmune para su reconocimiento y destrucción. Generalmente las investigaciones de este tipo inician examinando el comportamiento del cáncer a nivel celular, conocidos como experimentos in vitro, previo a utilizar un organismo que se conocen como experimentos in vivo. La investigación en cáncer in vitro consiste en analizar la manipulación de células con la aplicación de diversos tratamientos o alteraciones genéticas y observar cómo cambian su comportamiento. En particular, en mi laboratorio analizamos las habilidades de proliferación, migración e invasión de las células cancerígenas y obtenemos los factores producidos normalmente por células de cáncer para incubarlos con otro tipo de células que suelen ser afectadas por estas. Particularmente analizamos las células del hueso debido a que es un lugar común donde las células cancerígenas crecen fácilmente y hacen metástasis, disminuyendo significativamente la esperanza de vida de los pacientes. Con esto en mente, mi proyecto se basa en estudiar la manipulación genética y el uso de fármacos en un ambiente donde interactúan las células de cáncer, hueso e inmunes. Actualmente estoy en proceso de analizar la influencia de un fármaco específico en cáncer de próstata y el efecto de ciertas células del sistema inmune que pueden estar en uno de dos estados, pro o antitumoral. Estas células se llaman macrófagos y son una de las poblaciones más predominantes en el ambiente tumoral. El cambio de un estado a otro de los macrófagos puede resultar beneficioso para generar una respuesta del sistema inmune que lleve a la destrucción de las células cancerígenas. Lo que actualmente se conoce como inmunoterapia permite que el propio sistema inmune busque combatir la enfermedad y es la terapia más prometedora al buscar generar el reconocimiento de células cancerígenas por medio de vacunas, anticuerpos o células inmunes activadas. Inclusive este año el Premio Nobel de Fisiología o Medicina se otorgó a inmunoterapia contra cáncer basada en el uso de células T. Aún falta bastante por explorar en este campo, sin embargo nos mantenemos optimistas respecto a esta aproximación. Muchas gracias por su atención y espero que esta información haya sido de su interés.